La enfermedad mental es una temática bastante complicada y una de las peores representadas en prácticamente todos los medios. Los videojuegos en particular nunca han sido muy empáticos al intentar hablar sobre este tipo de temas. Cientos de títulos han incluido un asilo mental dentro de sus niveles, y estos lugares nunca son muy acogedores, casi siempre hundidos en la decadencia y habitados por individuos totalmente agresivos y sin cordura. No me sorprendería encontrar a alguien que pensara que los padecimientos mentales son realmente de esta manera, y eso es algo muy preocupante. En el 99% de los casos, si un personaje cuenta con algún trastorno mental, es casi seguro que no será un héroe sino un villano. La enfermedad mental siempre ha sido vista como un tabú, y realmente los videojuegos nunca han demostrado un gran interés en intentar cambiar esta percepción, o al menos ese era el caso hasta que Hellblade llegó. A primera instancia, este podría parecer como un simple juego de acción, y de hecho estoy bastante seguro de que un gran número de personas podrían pensar que el enfoque principal es el combate, sobre todo aquellos que nunca han tenido la oportunidad de jugarlo, porque seré honesto, antes también esa era mi percepción. Pero vaya que me equivocaba, solo me bastaron unos cuantos minutos para darme cuenta de que en realidad el enfoque principal es de hecho uno muy diferente. Hellblade ofrece una de las representaciones más auténticas y genuinas que hayan existido sobre cualquier trastorno mental, dándonos la oportunidad de experimentar el mundo desde la perspectiva de una persona que se ve afligida por estos males, alguien que percibe la realidad de una manera muy diferente y que al final nos permite comprender estas situaciones de una manera que ninguna cantidad de lectura sobre el tema podría lograr, o al menos hasta donde es posible, ya que obviamente el miedo y desesperación real causado por estas enfermedades es algo que difícilmente podremos comprender si no hemos pasado por ello. Sin embargo, el juego nos da la oportunidad de experimentarlo y al menos comprender un poco mejor algunos de los aspectos más terroríficos de la salud mental, y en verdad que cumple con su objetivo. Es por eso que hoy analizaremos cómo Hellblade logra esto, y cómo los videojuegos en general pueden ser utilizados para ayudarnos a comprender temas tan complejos como la psicología humana. Hey, ¿qué tal? Yo soy Adrián, y esto es PSI. Mucho más que cualquier otro tipo de enfermedad, los trastornos mentales están especialmente sujetos a juicios negativos. Muchos pacientes no solo tienen que lidiar con los efectos devastadores de su enfermedad, sino que también sufren de exclusión social y prejuicios. La estigmatización de los enfermos mentales tiene una larga tradición, y la palabra estigmatización en sí misma indica las connotaciones tan negativas que existen sobre el tema. Durante milenios, los enfermos mentales fueron tratados casi a la par que los esclavos o criminales, siendo encerrados, torturados e incluso asesinados. Durante la Edad Media, la enfermedad mental se consideraba como un castigo de Dios. Se pensaba que los enfermos estaban poseídos por el demonio, y comúnmente eran quemados en la hoguera, o se veían obligados a sufrir destinos incluso peores. Y aunque sí, eso fue años atrás, incluso en la actualidad que la información y comprensión sobre la mente humana ha aumentado considerablemente, los trastornos mentales aún son vistos con incomodidad por la gran mayoría de las personas, y con las representaciones tan erradas que normalmente tenemos en los juegos y películas, realmente no puedo culparlos. Así que, ¿cómo haces para que la gente pueda adentrarse a la conversación de la salud mental de una manera cómoda y sobre todo respetuosa? Bueno, eso es exactamente lo que Hellblade intenta hacer. Incluso antes de comenzar el juego, este nos muestra una advertencia sobre lo que podemos esperar. Incluso ofrece una página de ayuda para aquellos que puedan llegar a necesitarla. Los primeros minutos del juego son especialmente intrigantes. Hellblade nos pone en el papel de Senua, una joven guerrera que lamentablemente se ve afligida por la psicosis, una condición mental que normalmente se caracteriza por la presencia de conductas extrañas, alucinaciones visuales y auditivas, miedos irracionales, una constante sensación de ser observado y la idea de poder ver cosas y conexiones que realmente no se encuentran ahí.
Cada uno de estos elementos es utilizado dentro del juego de una manera genuinamente real. Para progresar en su aventura, Senua debe mostrarse sumamente atenta a sus alrededores. Algunas puertas solo se abrirán si logras encontrar el símbolo correcto. Puede ser una sombra, la forma de un árbol o una roca. Es tu trabajo descubrir las conexiones ocultas que existen en el mundo. En algunas ocasiones los objetos no revelarán su verdadera forma hasta que no los veas en el ángulo correcto. E incluso la realidad puede ser cambiada dependiendo desde dónde la observes. Esta es solo la forma en la que este mundo funciona, al menos dentro de la mente de Senua. Pero creo que el punto más importante, y definitivamente el que todos notarán, son las voces que no importa lo que hagas o hacia dónde vayas, siempre estarán ahí. Estoy seguro de que todos, al menos alguna vez, han escuchado una noticia sobre una persona que afirma haber hecho algo solo porque una voz en su cabeza se lo dijo. Y estoy aún más seguro de que un gran número de personas pensarán en esto como una broma, como una locura o incluso como una mentira. Pero debo decirles que es exactamente así como la psicosis funciona. Y este es de hecho uno de los síntomas más comunes entre las personas que sufren de esquizofrenia. La mayoría de las veces estas voces comienzan de manera gradual. La primera experiencia puede ser la sensación de escuchar tu nombre o personas hablando sobre ti, como si alguien a lo lejos estuviera intentando llamarte. Pero independientemente de cómo comiencen, estas voces normalmente tienden a volverse más fuertes con el tiempo, y desafortunadamente también más ruidosas, constantes, groseras y malvadas. El juego sabe esto perfectamente y hace un excelente trabajo retratándolo para nosotros, especialmente si decides jugar con audífonos. La experiencia sensorial de escuchar decenas de voces susurrando constantemente a tus oídos es absolutamente abrumadora y te da, aunque sea, una ligera idea de lo que este tipo de trastornos puede hacer con la cabeza de la gente. Senua constantemente alucina con símbolos y formas en el aire. Su campo de visión se ve inundado con colores y luces atenuantes. Su cabeza se mueve furtivamente esperando los peligros advertidos por las voces de su mente. Y el fuego brota espontáneamente de los edificios a medida que su enfoque cambia entre una realidad y otra. La oscuridad constantemente la atormenta. Hipervigilancia, flashbacks, agitación, pensamientos intrusivos y delirios. Todas las características clásicas de la psicosis son aplicadas en el juego de una manera sumamente fiel. Y la mayor fortaleza de Hellblade es que logra incorporar al jugador en el mundo y la realidad de Senua sin que éste siquiera lo note. Todo lo que el jugador ve dentro del juego es tan real para él como lo es para ella. Y es que esa es una de las primeras lecciones que debemos aprender. Para alguien que sufre de esta condición, no existe otra realidad aparte de esta. El mundo es de esa manera para ellos, y eso no es necesariamente algo malo. De hecho, existe un gran dilema moral en cuanto a esto. Uno que incluso Silent Hill llegó a comentar. Cuando se habla sobre un paciente con esquizofrenia en el hospital, uno de los doctores escribe: "No entiendo por qué tenemos que arrastrarlo a nuestra realidad, cuando parece estar perfectamente contento en la suya". El mensaje más importante de Hellblade es la empatía que debemos tener, porque podemos darnos cuenta de que Senua es un alma libre y contenta, pero también vemos cómo incluso sus padres la trataban como a un demonio, como alguien que nunca debía salir, alguien castigada por los dioses a ser encerrada por siempre. El juego toma lugar en una época muy diferente, una en la que estas eran las creencias del momento. Incluso la propia Senua lo ve de esa manera, carga con la cabeza de su amado para devolverlo a la vida, porque cree que alguien se lo arrebató. Escucha a las voces de su mente como si fueran fantasmas o espíritus de seres ancestrales. Ve rostros en los objetos del ambiente y habla con ellos. Se enfrenta al infierno mismo y a las criaturas mitológicas que resultan de él. Para ella, todo esto es verdad, y para nosotros como jugadores también. A través de una historia bastante cautivante, el juego nos hace ver la realidad de la psicosis. E incluso si no te interesa el tema en absoluto, la salud mental nunca es tratada como algo que se deba aprender. Simplemente está ahí, simplemente existe. Es una parte natural de la mente de Senua y es lo único que debe de importarnos. El juego habla sobre la salud mental sin directamente hablar sobre ella. Y ese es probablemente el mayor logro de todos, porque de esta manera la gente se interesa sin siquiera notarlo.
Pero ¿cómo es que un pequeño estudio independiente logró crear una experiencia como esta? Una que no solo ofrece una calidad de juego excelente, sino que también logra retratar con éxito un tema tan complejo. Bueno, para sus creadores todo se puede remontar a dos pequeñas cosas: pasión y un arduo trabajo de investigación. Mientras que las grandes compañías raramente pueden darse el lujo de correr riesgos, los estudios independientes cuentan con prácticamente toda la libertad creativa para profundizar en temas más complicados. Hellblade fue desarrollado por un equipo de solo 20 personas, y la intención del juego siempre fue la de crear una representación honesta, poderosa y respetuosa de la psicosis, ya que uno de los aspectos más duros de percibir la realidad de una manera diferente es el aislamiento y la soledad que esto puede causar. La intención de Ninja Theory era crear una experiencia que le permitiera a las personas hablar sobre el tema y sobre sus propios problemas sin temor y sin prejuicio, y además permitiéndole a la gente obtener un entendimiento más cercano de lo que significa tener que vivir con estos síntomas. Pero obviamente la realización de este proyecto requeriría mucho más que una simple idea. Uno de los elementos que más contribuyeron para el éxito de Hellblade fue la participación de Paul Fletcher, un destacado experto en el campo de la patología mental y expositor sobre las falsas concepciones que rodean a la psicosis y a este tipo de enfermedades. Es decir, la persona perfecta para el juego. La participación de Fletcher sin duda le daría al estudio la experiencia y el conocimiento que necesitaban. Pero hay otro aspecto que tal vez fue incluso más importante, y esa fue la integración de personas que en la vida real padecían de estas condiciones. El equipo tuvo la oportunidad de mostrarle fragmentos de la aventura a personas con psicosis, estrés postraumático, ansiedad y otro tipo de padecimientos mentales. Y es a partir de las experiencias de estos individuos que el juego comenzó a convertirse en lo que vemos ahora. Esto no solo inspiró al estudio, sino que aumentó la autenticidad de los efectos visuales y auditivos de toda la experiencia. Convirtió a Hellblade en una de las representaciones ficticias más convincentes de una enfermedad mental. Y al final, esto probó que los videojuegos cuentan con el potencial de convertirse en herramientas poderosas que pueden ser usadas para cambiar la forma en la que percibimos y pensamos sobre la salud mental, y muchos temas más. Los videojuegos ofrecen una experiencia como ninguna otra, adentrando a los jugadores en una realidad alterna y obligándolos a interactuar con el mundo de una manera en la que no lo harían en la vida real. Mientras que la mayoría de los videojuegos han utilizado la salud mental de una manera no muy adecuada, Hellblade logró poner el tema en boca de todos casi a la perfección. Y es que durante el juego la condición de Senua nunca es considerada como una enfermedad. Las cosas que ve nunca son dudadas por nadie. Los desarrolladores nunca intentan curarla o solucionar sus problemas. A pesar de su sufrimiento, Senua siempre se muestra fuerte y determinada, y sus experiencias nunca son cuestionadas o invalidadas por nadie. Senua simplemente ve el mundo de una manera diferente, y eso es algo con lo que ha aprendido a vivir, y al igual que ella, es algo que muchas personas en la vida real también han conseguido. Hellblade nos deja una importante lección: la enfermedad mental no tiene por qué ser discriminada. Hablar sobre el tema debería ser tan natural como hablar sobre cualquier otra cosa. Y esto no es algo que el juego nos deje solo a nosotros, sino a toda la industria. Con su logro, Ninja Theory ha abierto las puertas para que otros desarrolladores puedan adentrarse en temáticas similares. Y de hecho, es exactamente lo que ha pasado. Desde su lanzamiento hemos visto un incremento tremendo en los títulos que hablan sobre estos temas, y no como algo controversial o con la intención de llamar la atención, sino como una parte simplemente natural de las experiencias. La salud mental se ha convertido en una temática recurrente. Algunos títulos la utilizan como medio narrativo, otros para expresar los sentimientos de sus creadores, y algunos más con la pura intención de ayudar. Hace poco descubrí un juego llamado Sea Hero Quest, el cual a primera instancia podría parecer un simple y carismático juego de navegación. Y esa es de hecho la razón por la que llamó mi atención. Me encantan los juegos que toman lugar en el océano. Pero resulta que este está diseñado para identificar los síntomas más tempranos del Alzheimer, y sorprendentemente parece estar funcionando. El juego se creó como una forma de identificar a las personas que podrían estar en riesgo de contraer la enfermedad, pero que todavía
mayoría no tienen ningún síntoma importante. Cuando la mayoría de las personas piensan en el Alzheimer, se imaginan una enfermedad que arruina la memoria de la gente. Y si bien es cierto que los problemas de memoria son muy comunes con este padecimiento, estos síntomas casi siempre aparecen en las etapas tardías de la enfermedad, mientras que uno de los primeros indicios de esta es de hecho la dificultad para ubicarse en el espacio. Es decir, las personas suelen perderse incluso en lugares que les son muy familiares. Y es justamente en este aspecto en el que el juego intenta generar tracción. Sea Hero Quest es un título bastante sencillo. Al inicio el jugador se le da un mapa con varios puntos de interés marcados en él, y después de haberle dado un vistazo, este desaparece, y el objetivo ahora es navegar hasta estos puntos sin ninguna ayuda. Y eso es todo. El juego podría parecer brutalmente sencillo, pero como mencioné anteriormente, su eficacia es bastante grande, ya que el mismo título toma nota de absolutamente todo lo que el jugador hace en su camino. Los investigadores se han dado cuenta de que las personas más propensas a la demencia suelen tomar caminos muy diferentes, y toda la información recopilada durante las sesiones es almacenada y analizada más adelante. Según sus desarrolladores, cada 2 minutos dedicados al juego equivalen a 5 horas de investigación en laboratorio. Y como el título ya lleva algunos años en el mercado y ha sido descargado por más de 4 millones de personas, esto significa que ha recopilado el equivalente a más de 2000 años de investigación tradicional. Ponte a pensarlo solo por un segundo. No importa por dónde lo veamos, esta es una hazaña sorprendente. Sea Hero Quest es uno de los primeros juegos que han sido utilizados para llevar a cabo una investigación científica 100% válida, pero no es el primero en intentar ayudar a las personas a través de sus mecánicas. Sparks es un título desarrollado por la Universidad de Auckland, que fue lanzado hace aproximadamente 8 años. Y este es, en esencia, un juego de rol diseñado para ayudar a los jóvenes que sufren de depresión. Cada año miles de niños y adolescentes se ven afligidos por estas condiciones, y ya sea por miedo, vergüenza o simplemente falta de apoyo, casi ninguno de ellos busca la ayuda necesaria. Admitir que alguien sufre de depresión no es exactamente algo fácil, y es precisamente por esta razón que este título existe. A través de sus misiones, el juego intenta enseñarle a sus jugadores diversas estrategias que podrían ayudarlos a superar su depresión, o al menos a sobrellevarla de una mejor manera. La premisa podría parecer bastante sencilla, pero curiosamente la simplicidad casi siempre resulta ser la mejor de las respuestas. El título fue lanzado hace casi 8 años, por lo que su relevancia en la actualidad podría estar un poco atrasada. Pero eso no es lo importante. Su verdadero valor radica en los cimientos que este tipo de juegos han logrado construir. Los videojuegos se encuentran cada vez más arraigados a nuestras vidas diarias, y si en el futuro estos pueden ser utilizados en los campos médicos y de investigación, creo que podemos esperar cosas increíbles. Muchos ya saben sobre el desarrollo de Hellblade 2. Es uno de los títulos más esperados de la nueva generación, pero del que muchos no han escuchado es sobre Project Mara, un título desarrollado por el mismo equipo que tiene la misión de convertirse en la mejor representación del terror psicológico que haya existido. Y no estamos hablando del típico terror psicológico al que estamos acostumbrados. Project Mara tiene la intención de representar los horrores de la mente de la forma más precisa y realista posible. Es decir, este no es un simple juego de terror. Es una experiencia psicológica que, al igual que Hellblade, carga con una gran investigación científica detrás. Y sí, todo lo que estás viendo en pantalla son imágenes renderizadas dentro del juego. Después del éxito de la primera aventura de Senua, el estudio reveló un nuevo proyecto de investigación y desarrollo conocido como The Insight Project, que es en esencia una colaboración entre Ninja Theory y una serie de expertos, psiquiatras y profesores en el tema de los padecimientos mentales. El proyecto tiene como objetivo crear experiencias de juego absorbentes para ayudar a las personas a controlar cosas como el miedo y los trastornos mentales. El estudio busca ofrecer una solución convencional para ayudar a tratar el sufrimiento mental y fomentar el bienestar de las personas, así como también favorecer el entendimiento que existe sobre el tema. Los videojuegos tienen la capacidad para reducir el estigma social que existe hacia los padecimientos mentales, y ya estamos viendo los primeros pasos hacia ello. Hellblade logró que todo esto fuera una realidad, y afortunadamente ya no es el único. Los videojuegos son capaces de impactar nuestras vidas de maneras profundas, pero creo que eso es algo que ya casi todos sabemos. Después de todo, la intención de este canal es precisamente hablar sobre eso. Así que recuerda, no importa lo que digan, nunca dejes de jugar.
Hey, espero que te haya gustado el video. Como siempre, aprecio mucho que hayas llegado hasta aquí. Pero antes de irnos, tengo algo importante que recordarles. Hace apenas unos días se activaron las membresías del canal, lo cual significa que si quieres apoyar mi contenido de una manera un poco más directa, ahora puedes hacerlo. Esto te dará acceso anticipado a todos los videos, así como una medalla que aparecerá en los comentarios y claro, tu nombre aparecerá en los créditos. Pero lo más importante es que su apoyo me permitirá crear contenido más rápido y de mayor calidad. Así que si te interesa, dejaré el link en la descripción. Ah, y sí, recuerda también seguirme en Twitch para ver todas mis transmisiones en vivo. Como siempre, les agradezco a los Patreons por hacer de esto algo posible. Eddie Boy, Eric, Karime, muchas gracias por su apoyo. Yo soy Adrián y nos vemos la próxima. Bye bye.